buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 10. Baluarte de serpientes y acero. Prólogo. Si había una lección que aprender para mantener el carácter de uno, era que había que hacer algunos sacrificios si uno deseaba permanecer fiel a sí mismo. Al preparar un aviso por enfermedad de una manera con la que Shirou se había familiarizado en sus días en la Academia Omurara, se etiquetó a sí mismo como uno de los guardianes de Arturia y la llevó a casa antes de que pudiera concluir el almuerzo de la Academia Hounan. Aparentemente, un registro escolar limpio era algo que deseaba mantener, aunque solo fuera por el bien de su familia. De alguna manera, la Arturia de este mundo realmente era como el saber que Shirou conocía, honesto hasta el extremo y estricto con las reglas y obligaciones. Era casi preocupante lo similares que eran, más de su parte que de Arturia, ya que sentía que estaba con un saber que ya no podía recordarlo, tal vez habiéndose cansado de esperar, un milagro que no se cumplió. Esos pensamientos deprimentes una vez más hicieron que sus rasgos se humedecieran, pero si Arturia se daba cuenta, se aseguró de mostrar una sonrisa irónica en el mejor de los casos, melancólica en el peor. Arturia frunció los labios, probablemente sintiendo que su estado de ánimo actual podría haber sido culpa de ella, y la culpa de todo esto evitó cualquier protesta mientras él la levantaba. Uno de sus brazos se descansó debajo de sus rodillas, y el otro se apoyó debajo de la parte baja de su espalda antes de levantarla, no dispuesto a dejarla caminar sola la distancia a casa. Algo que Shirou había aprendido al confrontar a Erika y Godou era que Arturia ya estaba en una lista de vigilancia de las organizaciones mágicas de este mundo, el Comité de Compilación de Historia de Japón en particular. Conociendo las mentes y hábitos de la mayoría de los magos en su mundo, Shirou no quería correr el riesgo si los magos de este mundo eran tan inescrupulosos en sus medios. Saltando por el aire, y fuera de la vista de la mayoría de los transeúntes preocupados por mirar el suelo o sus teléfonos celulares mientras caminaban, usó los techos como una forma de transporte. El viento feroz y el frío de la brisa hacían que el cabello de Arturia se moviera de un lado a otro con cada salto, incluso mientras envolvía sus brazos alrededor de sus hombros para mantenerse segura. Con las capacidades de un espíritu heroico, o un dios maligno como Atena seguía enfatizando, no tomó mucho tiempo regresar al alojamiento de Arturia. Regresamos, dijo antes de bajar suavemente Arturia a su sala de estar. Los dos habían entrado por la terraza. Gracias, dijo Arturia a duras penas sin una pizca de confianza. Por lo que parecía, ella sabía lo que se avecinaba y él también. Shirou suspiró, pellizcándose el puente de la nariz y sacudiendo la cabeza. Colocando una mano sobre su hombro, bajó la mirada hasta que estuvo al mismo nivel que ella. Lo que sucedió allí fue un error, Arturia. No deberías haber venido. Hay cosas que deben hacerse para garantizar la seguridad de las personas cercanas a ti y de ti mismo, incluso si eso significa hacer cosas que no deberías hacer. Le reprochó con buenas intenciones, tratando de enfatizar el impacto de sus acciones, pero fallando rápidamente al ver sus rasgos abatidos, los ojos en sus pies. Sable no. No ella. Mantente fuerte, ella es una saber que necesita orientación. No me gusta lastimar a los demás. Lo sé. Ella hizo... La confusión de Shirou debe haberse mostrado en su rostro porque Arturia hizo una mueca, pero decidió mirarlo fijamente. El verde azulado de sus ojos se mantuvo firme a pesar de la culpa que estropeaba su rostro. Ella le dio un puñetazo en el pecho, más una palmadita amistosa que algo dañino. Eres un héroe. Un aliado de la justicia que solo quería salvar a los demás, pero eso no significa que quiera que abandones todo eso en mi nombre. No puedes hacer eso. No es justo, y si insistes en que es por mi bien, entonces debería ser yo quien tome esa decisión y no tú. No sabía cómo ella sabía eso sobre él, o qué más sabía, pero lo atribuyó a los ciclos de sueño del observante en lugar de la noción de que Arturia prácticamente leyó todo sobre él en su leyenda. El hecho de que ella también supiera sobre sus luchas, ideales y saber fue solo la guinda del pastel. Arturia. Lo sé, me equivoqué, ¿de acuerdo? No creo que Atena vaya a dejar de llamarme niña por eso, pero tampoco puedes simplemente mimarme. Esto fue mi culpa, así que ¿por qué te ves así? ¿Qué? ¿Cómo qué?
melancólico y como si estuvieras listo para hacer lo que sea necesario. Arturia se mordió los labios, los dedos temblaban mientras apretaba los puños y señalaba con el dedo índice. No me gusta. No me gusta esa expresión para nada. Lo siento, ¿de acuerdo? Podemos hablar sobre lo que sucede ahora y lo que puedo hacer para ayudar. Arturia miró a Shirou con una convicción y un temple demasiado familiares para él. Saber lo había mirado de la misma manera cuando se preparaba para la batalla, o se resolvía a aguantar lo que se interpusiera en su camino. A saber, él haciendo algo estúpido como saltar en medio de una batalla de sirvientes, pero los roles se invirtieron aquí. La idea de la Arturia ante él saltando al ataque de un dios maligno por él lo horrorizó. Sabía mucho de doble rasero, pero las emociones no eran razonables. Internamente, se estremeció, haciendo todo lo posible para suavizar sus rasgos, pero solo empeoró en la perspectiva de Arturia. Ella se estremeció, una mano frotándose el antebrazo hasta que él respondió. Muy bien, dijo, haciendo todo lo posible para mantenerse firme. Tosiendo, abordó el tema. Con toda probabilidad, cualquier organización mágica que exista en este mundo puede darse cuenta de tu existencia y la mía. Este en sí mismo no es el problema real. Mientras permanezca a tu lado, te protegeré y te guiaré hacia lo mejor de mi habilidad, pero el problema surge en tu vida diaria. Si tengo razón, ahora has elegido caminar un camino más allá del de una persona común. Y fue mi elección, lo estás haciendo de nuevo. Esa cara. Lo siento, Shirou respiró hondo, su comportamiento casi desalentado. Sacudió la cabeza con tristeza. No espero que lo entiendas, pero yo solo. Mira, tu inocencia y la normalidad de tu vida era algo que valía la pena proteger para mí. Al igual que su saber, ver a esta Arturia abandonar voluntariamente el camino pacífico que podría haber seguido por algo más allá de su propio control fue de alguna manera desgarrador. ¿Cómo habría sido su sable si ella no hubiera desenvainado la espada en la piedra? Por lo menos, la idea más clara que tenía Shirou eran los días que pasó en la Guerra del Santo Grial, caminando junto a Saber y recorriendo las calles de Fuyuki. Las imágenes de un león de peluche, una blusa blanca y una falda larga azul lo llenaron de una amarga nostalgia. Lo hecho está, Arturia estiró tentativamente sus manos y tomó las de él entre las suyas. Fue mi elección, subrayó. Si solo estuviera pensando en mí mismo, entonces nunca habría seguido adelante con mis acciones. Saber era lo mismo. Shirou se lamentó internamente. Por el bien de su gente y de su país, no dudó en ignorar las repercusiones que su decisión tuvo en ella misma. Puedo decirlo, que es una razón más que tengo para mantenerte a salvo, sonrió débilmente, sintiendo el calor de sus manos envolviendo las suyas. Lentamente, gradualmente, se inclinó sobre ella, su frente presionando contra el surco de su hombro, dejándola sin palabras. Su corazón martilleaba en su pecho, mariposas en erupción en su estómago, inquietud y anhelo mezclándose en una extraña sensación de placer. Lo siento, se disculpó, absorbiendo su familiar olor y tacto. Solo déjame quedarme así por un rato hasta que ordene mis pensamientos. Nunca te lo dije, pero realmente te pareces a alguien por quien me preocupo profundamente, y me adelanté. Solo quería que siguieras viviendo tu vida, sin el peso de una carga o la amenaza de peligro sobre tus hombros. Arturia abrió y cerró la boca, incapaz de balbucear siquiera una respuesta, y le permitió descansar en ella. No soy realmente a mí a quien está mirando, ¿verdad? El pensamiento era deprimente. Una punzada de emoción asaltó su corazón con duda e incertidumbre. Es saber, no. Arturia murmuró en voz muy baja, pero por parte de Shirou, estaba demasiado perdido en la familiaridad de un abrazo olvidado hace mucho tiempo para escucharla. De repente, la simpatía que Arturia había estado sintiendo antes disminuyó ante la declaración. Estaba casi decepcionada, envidiosa incluso de algún personaje ficticio basado en ella. Sus brazos envolvieron la forma de Shirou y le dio unas palmaditas en la espalda, sin saber qué más hacer hasta que finalmente se enderezó. Él se apartó de ella, y ella no pudo evitar sentirse decepcionada por la pérdida de Konta. Mal enfoque. Ella se obsequió con toda rectitud. Puede ser peligroso, pero creo en ti, terminó diciendo Arturia, sabiendo que pocos conocerían y confiarían tanto en Shirou como en ella en este momento. Shirou miró a Arturia en silencio y asintió.
Es mi deber. La primera orden del día era decidir un curso de acción en lugar de esperar a que los magos de este mundo iniciaran una ofensiva. La falta de información adecuada de Shirou realmente estaba demostrando ser perjudicial para establecer lo que debería o no debería ser. Por ahora, pensó que sería mejor mantener a Arturia custodiada por Atenea en casa mientras él investigaba a qué se enfrentaban. Sonaba bien en su cabeza, pero no pudo evitar sentir que no estaba tomando todo en consideración, ni el alcance de las capacidades de los magos de este mundo. Veo que estás pensando. Quizás deberías haber considerado una acción tan sabia antes de dejar vivir a un enemigo. Una voz suave y refinada resonó antes de que Atena abriera con cautela una ventana a la sala de estar e intentara pasar. Atena, Shirou saludó cordialmente, pero no levantó la cabeza ya que la exasperación prácticamente sangraba por su tono. Sí le pareció extraño que ella no solo usara su magia para entrar en la habitación, bueno, no lo mencionó porque sintió que ella explotaría sobre él. Con Shirou habiendo renunciado a imponer castigo o muerte a sus enemigos, la tarea naturalmente recayó en Atena, que ya estaba debilitada. Las maldiciones potentes y el uso de su autoridad en su estado actual como ancestro divino con pocas reservas prácticamente la dejaron débil. Atena habría estado deslumbrante si sus rasgos no fueran tan impasibles, pero su ceño se contrajo cuando notó que la terraza hacia la sala de estar habría sido una mejor opción que la ventana. Aún así, ya era demasiado tarde y estaba demasiado agotada por el agotamiento mágico para que le importara. Empujando el maldito alféizar de la ventana, Atena creyó que lo había abierto lo suficiente como para pasar completamente, pero como la mayoría de la gente, subestimó la curvatura de su cuerpo actual, creyéndolo más elegante de lo que realmente era. Desafortunadamente, la ventana no se abrió lo suficiente y su cintura y luego su trasero redondeado se atascaron en el proceso. Ella se puso rígida, mortificada. Malditos humanos japoneses y sus viviendas compactas. Se retorció, empujando y retorciéndose en un intento de liberarse en vano. Se quedó en blanco, inexpresiva mientras miraba a los dos, que la miraban con fascinación morbosa. Puede haber sido un truco de la luz, pero se estaba sonrojando mucho, cualquier impresión de gracia o nobleza que había tratado de facilitar había frustrado hacía mucho tiempo. Esta diosa requiere ayuda. ¿Qué estás esperando? Levantó las manos hacia ellos. Jálame hacia adentro. La atmósfera solemne en la sala de estar se evaporó gradualmente antes de que Shirou resoplara y ayudara a Atena a pasar, dándose palmaditas para eliminar las arrugas de su uniforme de marinero y su chaqueta de punto. La forma en que miró a la ventana desconcertó a Arturia, pero solo obtuvo una carcajada de Shirou. ¿Encontraste diversión en la difícil situación de la feria? Atena frunció el ceño, torciendo el rostro en una rara muestra de indignación. Entonces, supongo que no necesitas saber la información que yo mismo ha revelado. Perdónalo, N no quiso decir eso, dijo Arturia, dando un paso adelante, pero a Atena le pareció muy sospechoso que se estuviera tapando la boca con una mano. La risita de diversión que Atena recogió con sus oídos no ayudó a mitigar nada. Ella entrecerró los ojos. ¿Y tú? Atena chasqueó la lengua. Tú posees una singularidad que tú mismo parece que no puedes comprender. Sin embargo, tu ignorancia solo conducirá al daño, reprendió Atenea. No tenía reparos en ser dura con Arturia. Shirou solo estaba sesgado en comparación. Arturia se estremeció, pero no tenía nada que decir para defenderse. Lo siento. El reloj de cuentas avanza cada vez más rápido. Ninguna disculpa cambia nada. Entonces, ¿qué supones que hacemos? Sabes más sobre las organizaciones mágicas del mundo humano que yo, dijo Shirou. Por lo menos, fue Atena quien corrigió sus puntos de vista sobre ser convocado para una guerra del Santo Grial que no existía aquí. Atena sintió, aclarándose la garganta, miró tanto a Shirou como a Arturia. Dioses y Godslayers se reunirán sobre una antigua profecía de un ídolo falso de Strongest Steel que puede superar al original. Falso no, una era de guerra comienza su grito de guerra. ¿Guerra? Sí, niña. Guerra entre los dioses y sus asesinos, como lo hicieron en los antiguos. Las ciudades serán destruidas, los continentes serán borrados como la tragedia de la Atlántida.
dioses de acero, diosas de la tierra fértil y el campione, que los codicia a todos en su camino hacia la autoridad usurpadora luchará y luchará por siempre. Será una batalla a gran escala. Atena desvió su atención de Arturia y miró implorando a Shiro en su lugar. Necesitaremos toda la fuerza que podamos reunir, y qué mejor que mi sabiduría junto con el regreso de mi fuerza. Mi otra mitad divina existe encerrada dentro de un artefacto en posesión de los humanos. Mi conexión con ella rastrea su ubicación aquí en esta isla, probablemente con la rama oriental de hechiceros. ¿Y quieres mi ayuda para conseguirlo, ahora antes que nada? Un asentimiento, firme y decidido. Me ayudaría mucho, dijo, mirando fríamente a la ventana con desprecio antes de suspirar. Su agotamiento era prueba suficiente de cuán obstaculizante era su presente debilidad en comparación con otros dioses. De todos modos, Atena nunca se imaginó a sí misma en tal posición para pedir la ayuda de un dios de acero y, sin embargo, aquí estaba ahora. No, ella no cambió de opinión, ni nada remotamente cercano a la compasión, solo que podía decir que Shiro era diferente y que la singularidad de Arturia era una oportunidad como ninguna otra. Si voy a ser un sirviente efectivo de un maestro, entonces ser tan débil es un problema, ¿no? Probó otro punto de vista mientras Shiro dudaba. Fue notablemente simple persuadir a Shiro cuando se trataba de Arturia. Multa. Entonces estamos de acuerdo. Debemos atacar lo antes posible. Hay noticias de que otro campeón está llegando desde los Balcanes, y el príncipe negro Alec ha iniciado investigaciones sobre tu descenso al plano mortal. ¿Cómo puedes estar tan seguro de todo esto? Intervino Arturia, tanto ella como Shiro esperando una respuesta. Atena sonrió, pero no dio más detalles. Porque no soy ni ingenuo ni tonto. Tengo mis medios para hacer uso de una herramienta que ustedes dos podrían descartar tan fácilmente. Si la medida de la dignidad de uno es también la medida de su ingenio e intelecto, entonces yo por lo menos tener mucha dignidad. Pero tú eres el que atascó su trasero en la ventana. Arturia, no es el momento. Shiro colocó una mano sobre la boca de Arturia, notando la absoluta frialdad en los ojos de Atena. ¿Te crees que está loca? Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Nicholas D., Denial 97 y Ghost Trekker. Un capítulo un poco más corto aquí, pero la sección que tenía era demasiado para el capítulo de prólogo para este nuevo arco y no lo suficiente para un nuevo capítulo, por lo que resultó de esta manera. Próxima actualización. Fate Parallels, saldrá mañana o pasado. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 11. Baluarte de serpientes y acero. Parte 1. No importa cuán emocionantes, agotadores o estresantes hayan sido los eventos de los días anteriores, el tiempo demuestra una y otra vez que la vida continúa. Las heridas se curan, los traumas se alivian gradualmente, pero al final, hubo sabiduría en aceptar la mano que la vida había tratado y seguir la corriente, como dijo una vez el emperador Marco Aurelio. Por supuesto, solo Atena tendría tal conocimiento de segunda mano de la historia humana en la era antigua, pero ella no era Arturia. Para Arturia, las cosas eran mucho más simples en el sentido de que creía firmemente en déjalo para mañana y una buena noche de sueño lo arregla todo, un subproducto de la escolarización y la procrastinación de la era moderna. Por supuesto, la sensación de estar muy por encima de la cabeza en los últimos días estaba pasando factura. Dormir sin estrés, en comparación, era prácticamente un regalo del cielo, y ella lo ordeñaría por lo que valía. Ella lo necesitaba. Solo pensar en volver a clases y aguantar la tensión en ese salón era desalentador. No. Deténgase. No lo pienses. Este es tu momento, tu templo, tu refugio exterior. Gimiendo en su almohada, Arturia distraídamente se frotó los rastros de baba de sus labios antes de enterrar una vez más su rostro en la tela suave y suspirar de satisfacción. Su cuerpo se movió, y su pie izquierdo dejó el calor de las sábanas de su cama para colgar a un lado de su cama.
Frunciendo el ceño, volvió a levantar la pierna y usó los dedos de los pies para cubrirse con las sábanas, envolviéndose en un capullo del que solo sobresalía la cabeza. Nunca se le pasó por la cabeza que alguien podría haberla estado observando, pero, de alguna manera, logró que Shirou prometiera no dormir o permanecer en forma astral en su habitación. En cuanto a Athena, la diosa misma no vio ninguna razón para holgazanear y ver a una niña pequeña. Arturia todavía estaba resentida por eso, pero no se atrevió a llamar olla por tetera en refutación, dormir toda la mañana. Entonces, ella estaba a salvo. Ronroneando para sí misma, presionó su mejilla contra la almohada y dejó que su cuerpo se aflojara. El aoje sobre su cabeza era lo único que sobresalía de la tela azul y dorada, mientras abrazaba su león de peluche de la infancia contra su pecho. Bang bang bang. Arturia, vas a llegar tarde. El autobús sale en 10 minutos. La voz de Kai se deslizó lánguidamente después de un par de golpes fuertes en la puerta cerrada de Arturia. La sombra de los pies de Kai bajo el umbral de la puerta se desvaneció un momento después cuando resonó el eco de Kai corriendo escaleras abajo. Tarde. Kai era solo un año mayor, y con el estado actual de Onurara, él era su estudiante de clase superior en Hounan. La palabra se repitió en la mente de Arturia como un mantra hasta que sus ojos se abrieron y su cuerpo se puso en piloto automático hasta que recordó que se había envuelto en un capullo. Gruñendo mientras rodaba de la cama a toda prisa y se golpeaba contra el suelo de cabeza, se retorcía y se tambaleaba mientras ignoraba el dolor. A diferencia de Kai, ella era más una persona seria. La idea de llegar tarde y arruinar su impecable registro de asistencia la sacudió. Falda, blusa, medias, sostén, bragas, agarró todo lo que pudo, sin importarle la coordinación, y se encerró en el baño para un aseo rápido. Cuando salió y corrió por el pasillo hasta la puerta principal, tenía media enrollada mientras que la otra todavía estaba arrugada sobre su tobillo. Su falda estaba parcialmente abrochada y su blusa de la escuela estaba hecha un desastre. Estuvo a punto de salir corriendo de la casa, pero se resbaló cuando pasó por la sala de estar para ver quién estaba adentro, recostado en el sofá con un tazón de cereal. ¿Está bien? Kai, ¿qué diablos? Su mente se detuvo, sus procesadores encendiéndose. Kai, estás en el sofá, pero tú. Arturia buscó a tientas las palabras, cuando una sonrisa se deslizó lentamente por los labios de Kai y la comprensión cayó sobre ella. La mirada de Arturia se movió de izquierda a derecha, mirando primero los relojes y luego la televisión que Kai estaba mirando. Te odio, murmuró y salió directamente de la sala de estar, con los ojos temblando cuando pasó frente al televisor que mostraba las noticias de la mañana con Domingo descaradamente en la pantalla. Ahora despierta y arrastrando los pies con molestia, apenas tuvo un segundo para calmarse y tomar un bocado para desayunar cuando otro obstáculo se interpuso en su camino. Los humanos son criaturas intrigantes, dijo distraídamente una voz aguda pero elegante. ¿Esperarlo? Arturia se detuvo antes de volverse rígida cuando entendió que no solo estaba imaginando a Athena sentada en un taburete alto junto a su mesa de comedor balanceando sus pies. En ambas manos había un par de utensilios, algunos granos de arroz blanco aún pegados a sus mejillas. Los humanos se divierten con la miseria de otros. Atenea elogió malhumorada, con las manos extendidas y las palmas hacia adelante en ferviente súplica. No, este comportamiento está relacionado con la travesura del bebé Hermes. Ya veo, este aún no conoce el atractivo. Athena parecía aturdida. Concedido, obviamente había estado comiendo, probablemente en algún tipo de estado posterior a la claridad, mientras estaba demasiado perdida en su glotonería y su regusto para notar los ofensivos granos sobre su rostro. ¿Una pregunta para una búsqueda? Athena parpadeó con toda seriedad. Un misterio. Arturia, ¿estás hablando con alguien? No escuché la puerta abrirse. Kai gritó con escepticismo. Lancelot y Bedivere regresaron temprano de su carrera matutina. Nadie está aquí excepto yo. Arturia entró en pánico, corriendo hacia el recodo que separaba la cocina de la sala de estar desde una abertura arqueada y cerrando apresuradamente la puerta de entrada que normalmente se dejaba abierta. Rápidamente, se dirigió hacia el perpetrador infractor de este dilema. ¿Qué estás haciendo?
Arturia mantuvo una cara de póker engañosamente seria sin emoción, hasta que eso también se rompió ante la confusión de Atena. Se supone que no debes dejar que mi familia te vea. ¿Esta diosa no recuerda tu arreglo? Atenea inclinó la cabeza hacia un lado. Estaba implícito, enfatizó Arturia, frotándose las sienes. Ahora date prisa y escóndete antes de que Kai decida venir. HMPH, resopló Atena, dándose aires y cruzándose de brazos. Así como Atlas no se moverá por el peso del mundo, esta diosa es muy parecida. ¿Estás diciendo que comiste demasiado? Arturia miró el estómago redondeado de Atena. El deber, estoy hablando del deber, Atena la miró santurronamente. La obligación de un dios es aceptar las ofrendas de los devotos y bien educados. El dios de Nifaem, él ofreció segundos. Recibo graciosamente. Con tu estómago. Con mi reconocimiento. Atena se enfureció, apartando los ojos de Arturia para que la urgencia de arremeter la abrumara debido a la genuina sinceridad de Arturia. Una cosa era si Arturia la estaba insultando activamente, pero otra cuando no era a propósito. Segundas ofrecidas. Arturia cambió de tema antes de que el distintivo tintineo de ollas y sartenes la alertara sobre Chirou en un delantal cocinando comida sobre la estufa en su cocina. No llevaba el manto rojo exterior y, en cambio, solo vestía su chaleco de combate negro estándar y pantalones oscuros. La forma en que la tela del delantal lo envolvía, naturalmente y resaltaba sus bíceps tonificados era un espectáculo digno de contemplar. Era cierto que los hombres no tenían que estar demasiado en forma para ser considerados atractivos para las mujeres, pero también era cierto que el esfuerzo debía ser admirado. Viniendo de un hogar de niños, Arturia se creía inmune a los físicos bien formados, pero... Maestro, ¿estás despierto? Él le sonrió muy naturalmente a ella, ya a ella sola. Esa sonrisa, esa cara, la forma en que la miraba. Sus mejillas enrojecieron, el martilleo de su corazón llegaba a sus oídos, un hormigueo agradable en su estómago y ombligo como mariposas. Llévame, no. Abajo chica, para. Su mente quedó en blanco. Se enorgullecía de su seriedad y carácter incondicional, pero Merlín era una influencia horrible. Arturia, soy yo, estoy escuchando más voces. El tono de Kai se estaba volviendo más y más dudoso. Invitaste a la gente y no me presentaste. Arturia volvió a la realidad, corriendo hacia la puerta que conducía a la cocina y manteniendo su agarre en la perilla. Te dije que no es nada. Ella gritó de vuelta. Sospechoso. El sonido de los pies de Kai marchando hacia la cocina resonó en los oídos de Arturia como un trueno. Piensa, carajo. Cualquier cosa. No vengas. Maldita sea, Kai, yo me derramé agua y me la quité. Solo tengo un sostén puesto. ... Los pasos se detuvieron abruptamente. Aceptable, pero ¿desde cuándo te volviste tan torpe? Kai chasqueó la lengua y con indiferencia volvió a la sala de estar demasiado rápido para ser normal. Arturia apenas logró contenerse de decir que también se había derramado agua en la falda y que solo estaba usando bragas. Eso habría detenido a Kai con seguridad, pero solo su sostén. De ninguna manera. Eso fue demasiado fácil, se desvaneció Arturia, aflojando su agarre en la perilla. Al crecer en un hogar de hombres, el espacio personal y los límites no eran exactamente cosas por las que preocuparse mucho, considerando que la propia Arturia era más una marimacho. Entonces, ¿y si la vieran usando sostén? Solo se irritaría más porque sabía que Kai simplemente diría que no había nada que ver de todos modos. El bastardo. Atena estableció un límite sugerente alrededor de la cocina, explicó Chirou, notando su confusión. Es relativamente inofensivo y solo plantea la sugerencia de que no vale la pena entrar a comedor. Arturia procesó las palabras, su cabeza volteándose en dirección a Atena un segundo después, horrorizada. Eres un encanto deletreando mi familia. Ella acusó. ¿Preferirías que los invitemos a cenar con esta diosa? Atena hizo un gesto de por todos los medios, que la mano de Arturia frunció los labios sin poder refutar. Yo. No vale la pena, maestro, aconsejó Chirou mientras abría la despensa de la cocina y buscaba condimentos. Un tonto es cualquiera que intenta comprender o juzgar los pensamientos de lo divino. Mira la historia de Troya.
porque me sonaba vagamente familiar. En contraste, el semblante de Athena era negro hasta que Shirou le dio una segunda porción de comida que ella miró con atención. Obviamente yo era la más hermosa, argumentó deliberadamente, incluso todavía mientras recordaba el pasado. París fue un tonto ciego al elegir a esa zorra calculadora como la más bella. Sin autocontrol esa perra. Athena proporcionó su entrada con un ceño oscuro. Shirou le dio a Arturia una mirada plana antes de que Arturia desplomara sus hombros. Entiendo, murmuró Arturia. ¿No tienes hambre, maestro? Shirou ofreció consuelo, friendo la sartén y reuniendo más ingredientes que flotaban con el aroma de panqueques de arándanos, tocino y huevos. Luego hubo miso tradicional, caballa a la parrilla y yakitori. Ella tragó audiblemente. Tomaré 5 porciones. Los ojos de Athena se abrieron como platos ante la respuesta mientras vaciaba su plato, sus labios temblando ligeramente para mostrar el cambio en su comportamiento. ¿Te tercios? Llamó tentativamente, tosiendo en sus manos mientras cubría el rubor sobre sus mejillas. Una diosa no suplicaba, sino que simplemente sugería. Shirou simplemente asintió y sirvió una nueva porción para la diosa de la sabiduría. Le dio un mordisco y la posclaridad una vez más sometió sus pensamientos. En la era de los dioses donde los gustos de Peleus y griega. Arturia, carajo. Juro que escuché voces esta vez. Arturia ya no se molestaba con Kai. Corría hacia la cocina y luego, de repente, simplemente se daba la vuelta sin motivo alguno. Sin embargo, solo porque Athena puso una protección, no significaba que el sonido no viajara. Entonces Pentesilea, reina de las Amazonas. Arturia notó que Athena todavía tenía arroz en sus mejillas mientras monólogo. ¿Estás desesperada? ¿Qué clase de dios de sabiduría eres? Arturia se sentó en la mesa del comedor y, exasperada, golpeó su cabeza contra la superficie mientras esperaba su comida. Desde la cocina, los labios de Shirou se torcieron cuando notó el destello de diversión en los ojos de Athena mientras Arturia se tapaba los oídos con las manos y gemía. Los dioses eran mezquinos. De alguna manera, Arturia sintió que logró salir de su agitada mañana en un estado mental bastante normal. El hecho de que se estaba acostumbrando a la vida cotidiana con Shirou y una diosa de buena fe la eludió hasta el punto de que, de hecho, ya no era normal. Cuando llegó el mediodía del día, Arturia se encontró en el dojo de su familia, donde se paró en el centro con los bombachos deportivos de su escuela y una camiseta blanca que no tenía problemas para sudar. Había un estante cerca lleno de espadas, de kendo de madera y en la pared adyacente había armaduras y prendas reales, pero no era kendo formal lo que estaba practicando. Fue solo ahora que había tenido tiempo para calmarse que tuvo tiempo para dejar que todo se hundiera. El peso de lo que estaba por venir, y el papel que ella tendría en ello, y una parte de ella simplemente no podía aceptarlo. Sacando su fiel katana de su vaina, tomó aliento, aclaró su mente y tomó una postura hacia adelante. Agarrándose con fuerza a su vaina, se balanceó en un arco por encima de su cabeza, giró y luego siguió con un barrido horizontal. La ferocidad y la rapidez de sus golpes estaban más allá de lo que la mayoría podría esperar reaccionar. No era tan talentosa como su hermano mayor Lancelot en cuanto a técnica y habilidad, pero sin embargo, su manejo de la espada también era formidable. Arturia no se había ganado su apodo de León de Fuyuki por nada. Algunos incluso susurraban que podía enfrentarse al legendario tigre, pero esa figura había estado escondida durante años. En cierta medida, Arturia podría relacionarse. Estaba lo suficientemente avergonzada de ser llamada el León de Fuyuki, y podía sentir vergüenza de segunda mano por el nombre Tigre de Fuyuki. No era de extrañar que ambos prefirieran permanecer en un perfil bajo. Además, no ayudó que ella fuera consciente de sus patrones de habla que recordaban a sus hermanos. Se sorprendió a sí misma en numerosas ocasiones haciéndose pasar por Boku-wa, en lugar de Watashi-wa, durante las primeras reuniones en la clase de japonés. Fue lo peor. Se estaba cuestionando seriamente incluso ahora si las bromas de Kai de que nunca conseguiría un novio se harían realidad. Tiempos oscuros, nubes oscuras.
La mortificación, torciendo sus rasgos majestuosos y solemnes de recuerdos pasados, hizo una pausa en sus balanceos, aunque solo fuera para llevarse las manos a las mejillas y concentrarse. Estaba entrenando por una razón, y no era porque no fuera lo suficientemente fuerte como para lidiar con el matón común o los vagabundos. Simplemente no podía quedarse quieta con el recordatorio de lo inútil que era para ayudar a Shirou mientras él siempre la protegía. No es suficiente. Se balanceó una y otra vez, con recámara y usando el juego de pies para hacer la transición de una posición a otra. No es suficiente. La majestuosidad de sus rasgos se desvaneció gradualmente en un determinado zumbido de respiraciones agudas y exhalaciones. El sudor apelmazaba sus cejas, un brillo resplandeciente que reflejaba la iluminación del techo y enfatizaba el brillante verde azulado de sus ojos. El furor de sus swings, la velocidad y la fuerza parecían elevarse cuanto más se enfocaba en el concepto que deseaba cortar y superar. Sin embargo, fue fugaz el objetivo allí, pero no pudo ser alcanzado. Soy tu espada, quiero estar a tu lado, este deseo a las estrellas pidiendo el milagro. Sus ojos se cerraron, un anhelo distante martillando y resonando en el borde de su ser. Se balanceaba más y más rápido, cada vez más ansiosa, más inquieta a medida que el latido de su corazón constante reflejaba los días lejanos de su juventud. No es suficiente, jadeó, tragando audiblemente antes de descansar las palmas de las manos sobre las rodillas y doblarse por la fatiga. Ella sola permaneció en el centro del emiya-dojo en el que Gawain había comprado como su casa en Fuyuki. Sus piernas temblaban, sus músculos le gritaban y, sin embargo, su espada una vez más se levantó en una postura hacia adelante. Una mano le palmeó el hombro. Descansa, se materializó Shirou. Ella frunció los labios, sacudió la cabeza y obstinadamente rechazó la invitación. Había demasiado en juego cuanto más pensaba en sus circunstancias actuales, y la responsabilidad que imponía. No. Todavía no, respondió ella, secándose el sudor de las cejas. Arturia, por favor. Solo déjame seguir adelante, tragó saliva y lo miró fijamente con resolución en sus ojos. Era una mirada, una expresión, un deseo en su rostro que era muy familiar para Shirou. Lo había visto antes varias veces en su juventud, mirándolo fijamente desde un espejo en esa guerra hace tanto tiempo. La guerra en la que la mujer que más amaba asumió todos los peligros en su nombre. Por el deber, por el honor, por el amor que compartían, la nostalgia se hizo profunda. Luego vino la comprensión. El mismo agarre que Arturia mantenía firmemente sobre su katana, temblaba por el agotamiento de todo. Testarudo. Testarudo justo como lo había sido él. Ese rostro le devolvía la mirada, las manos del destino girando en círculo completo. Solo que no sabía si tenía el corazón para ver a Arturia correr de cabeza hacia un estado tan sangriento como él. Saber dale fuerza. ¿No es esto suficiente, Arturia? Shirou trató de apelar, mirándola con preocupación mientras colocaba sus manos sobre su propio agarre tembloroso en su espada. Estás exhausto. No es suficiente. Todavía no. ¿Por qué estás luchando tanto? Estoy aquí. Lo sabes. Ella se mordió los labios, estirando la barbilla para mirarlo fijamente con dudas y vergüenza. Yo solo quiero ser de ayuda, se lamentó, dejando caer su espada y dejando caer sus brazos a los costados. ¿Es ese lo que estás tratando de decir? Está bien. Pero si esperas que me quede quieto mientras luchas contra otros por mi bien, entonces no puedo aceptar eso. No puedo soportarlo. Te mantendré a salvo. No hay necesidad de preocuparse. No lo entiendes. Eres mí, no importa. Arturia se aferró a una punzada de emoción sobre su corazón, retorciéndose y perforando. Yo también puedo pelear. Puedo ayudar. Y agotarte hasta descansar en cama es la solución. Entonces entréname. Ayúdame. ¿Qué más se supone que debo hacer? Quédate quieto y mantente a salvo. Oh, qué irónico, Shirou frunció el ceño interiormente en el momento en que dijo esas palabras que venían de él. No es tu lugar saltar a una batalla contra el equivalente o mayor de sirvientes. Pero lo hiciste. Shirou se estremeció, pensando que el ciclo de sueños entre el maestro y el sirviente probablemente había progresado más de lo que se sentía cómodo. Y la experiencia no terminó bien. No es lo mismo.
¿Es lo mismo, o tengo que cortarme casi por la mitad y desangrarme primero? Golpe bajo, pero Arturia acababa de dejar a Shirou sin palabras. Sus palabras tienen mérito, dios del acero. Athena hizo notar su presencia desde donde estaba parada en la entrada del dojo. La niña puede no saber nada de magia, es ignorante, demasiado tonta, y su rectitud y convicciones fallan en los peores momentos, pero importa poco. Athena se alejó de la entrada del dojo y entró para aparecer frente a Shirou y Arturia, midiendo a Arturia de arriba a abajo antes de asentir. Esta diosa debe reconocer que el impulso de la niña es real. Uno visto desde héroes pasados y alguien digno de ayudar en la búsqueda para recordar a mi Gorgoneion que posee el último aspecto de mi divinidad. ¿De verdad lo crees? Arturia se apartó de un inquietante Shirou a una Atenea con cara de póker. Si deseas cargar con tu peso, entonces, ¿quién es el dios del acero para bloquear tu camino? Su sirviente. Su protector. Su guardián. Shirou proporcionó y ambas mujeres lo ignoraron rápidamente. Estoy de acuerdo con esta búsqueda si significa ser de ayuda, aceptó Arturia de inmediato, para la aprobación de Athena y el desánimo inducido por el karma de Shirou. Esperar. Athena de repente reflexionó con toda seriedad, una mano descansando debajo de su barbilla. Si a Heracles se le otorgó su título a través de los trabajos de Lady Hera, ¿no significa esto que debo otorgarte el derecho de nombrarme si tienes éxito en esta búsqueda? La frente de Arturia se contrajo ante la repentina revelación de Athena. No creo que tal cosa sea ese. Sé honrado, ni siquiera Odiseo tuvo tu privilegio de mi divino nombre como raíz. Atenea asintió. Hazlo bien, y tú, pequeña niña, puedes ganarte el nombre de Artemia. Llévala con orgullo. Deja de dejarte llevar, Athena, intervino Shirou. No acepté nada. Es demasiado peligroso, y los humanos de la era actual no son los mismos que los del pasado. No son tan fuertes ni están en sintonía con la magia. Atenea parpadeó. Shirou demostrando una vez más que había problemas con su conocimiento del mundo en lo que respecta a la diosa de la sabiduría. La raíz de la magia humana se relaciona con la autoridad de los dioses. No ha cambiado desde el pasado e incluso desde el presente. En los viejos tiempos, los dioses crearon campeones y mensajeros bendecidos con su divina providencia, y dudo que te interese perder cualquiera de sus autoridades. De todos modos, afirmó rotundamente. Miles de ellos, literalmente miles y miles de ellos existían dentro del mundo interior de Shirou, que era imposible incluso para ella discernirlos a todos. Además, la viabilidad de permitir que la niña se las arregle por sí misma en el improbable caso de que estemos incapacitados, es más una bendición que una responsabilidad. Dioses de acero, ¿en serio? Nunca dejan de demostrar su estrechez de miras frente a la madre tierra. Diosas. Athena se puso las manos en las caderas y se burló. Shirou Arturia frunció los labios suplicante. Shirou cedió ante la presión y el hecho de que Saber también había sido la persona más importante y accedió a entrenar a alguien tan inútil como él en la guerra del Grial. A su maestro Arturia, ¿por qué no debería extenderle la misma cortesía? Muy bien, cedió. La niña necesita un arma, una autoridad, no entrenamiento, recordó Atenea. Ninguna cantidad de entrenamiento ayudará a un humano en una batalla entre dioses y campeones, solo la suerte, que es difícilmente confiable. Correcto, Shirou se desvaneció antes de concentrarse en su interior. Una historia comenzó hace tantos años sobre los murmullos de un destino profetizado que puso todo en movimiento. El funcionamiento interno de una cuchilla ilimitada se agitó y retumbó ante la incitación del destino inevitable, una amante descarriada. La luz brilló en el ruidoso arsenal, haciéndose cada vez más fuerte, cada vez más brillante. Lo que se perdió, lo que quedó atrás, un sueño iridiscente y fugaz dicho en voz alta pero no escuchado. La energía mágica brotó, cálidas olas lamiendo el rostro de Arturia y haciendo retroceder mechones de su cabello en un brillo efímero. Trase. Entonó Shirou, la energía que lo rodeaba, la divinidad invocada a través del descenso de una autoridad que inundaba la forma de Arturia. Conocer tu nombre para cantar en voz alta el milagro sostenido en alto en tus manos, susurró una voz suavemente. Arturia tragó, su boca se secó, dificultad para respirar y nostalgia distante asaltándola. Un rey significa dejar de ser humano.
Una espada manifestada en el agarre de Shirou, prístina, autoritaria, familiar. Esta autoridad, Atenas se desvaneció, sus palabras apenas pronunciadas por la alarma. Canta el nombre de su himno. Arturia ni siquiera estaba lo suficientemente consciente como para notar la pura incredulidad que coloreaba el rostro de Atena al ver la espada cuando Shirou le ofreció la espada a Arturia como si fuera suya para empezar. Mi espada, las palabras escaparon de los labios de Arturia. Caliburn. Migti Caliburn, Sword of Selection, y a través de la tradición del mundo actual, que posee una estrecha conexión con la profetizada Sword of the End, espadas espejo en la leyenda del rey invicto, intercambiables. En otra parte de una mansión moderadamente amueblada, Erika Blandelli yacía en su cama mientras miraba suavemente al techo. Se acababa de mudar a este nuevo lugar y todavía estaba en el proceso de mover todas sus pertenencias para amueblar completamente el lugar, pero se había retrasado por más de una semana. Erika simplemente no pudo evitarlo. Había demasiadas complicaciones y sutilezas que no podían ser ignoradas, una de las cuales fue la aparición de los dioses malignos en el momento en que Godou regresó a Japón. Todo era demasiada coincidencia y algo que Erika estaba empezando a considerar podría ser una especie de intervención divina. No había otra forma de explicarlo. ¿Pasa algo, Lady Erika? Una voz interrumpió el pensamiento de Erika, una criada entrando en la habitación con un carrito de refrescos. Erika desvió su mirada hacia la mujer vestida de sirvienta francesa. Esta era la criada personal de Erika, Ariana Ayama Arialdi de Italia. Era una mujer joven con el pelo corto y oscuro y ojos azules inocentes. El repiqueteo de sus tacones resonó cuando se levantó el dobladillo de su falda de sirvienta y se inclinó para recoger el amuleto del que Erika se mantenía bien alejada. No, está bien, Ana, respondió Erika en silencio. Mi señora, entonces ¿qué pasa con el Gorgoneón? No lo ha tocado ni una vez desde los días anteriores. Ariana cuestionó preocupada mientras se movía para recoger el amuleto con cara de serpiente guardado en una caja de terciopelo. ¿No te ordenó tu padre que cooperaras con el Comité de Compilación de Historia de Japón y ayudaras a sellar este artefacto? Espera, detén a Ana. No lo traigas. Erika se sentó en su cama alarmada al observar las acciones de Ariana. Ariana se detuvo en seco y dejó a un lado suavemente el Gorgoneón. Milady, realmente hay algo mal, ¿no es así? Es complicado, las facciones de Erika se marchitaron. Peor aún, tenía que mantener su condición en secreto. Ella no era tonta. Si antes el proceso de sellar el Gorgoneón era más un proyecto secundario, tomó un significado completamente nuevo ahora que la diosa Atena había llegado probablemente en su búsqueda. Teniendo en cuenta su estado actual en las maquinaciones del dios de la sabiduría, Erika se negó a correr ningún riesgo. Si Atena se enteraba de que ya estaba en posesión del Gorgoneón, no habría nada que pudiera hacer. Además, con solo tocar el Gorgoneón puede desencadenar una respuesta de la marca que Atena le había dejado. Era demasiado peligroso. Ana, ¿recuerdas cuando el comité dijo que nos quitarían el Gorgoneón de las manos? Erika fortaleció su determinación. No tenía mucha prisa y usted tampoco, Milady. La fecha acordada era dentro de una semana antes de que Lord Boban pudiera llegar y complicar las cosas. Sin embargo, si fuera necesario, podría enviarlo a la publicación del comité. Prisa. Ariana ofreció, dejando a un lado su bandeja de refrescos para servir mejor a su señora. Erika reflexionó sobre todo en su mente. Godou no tenía ninguna posibilidad contra el dios del acero con el que se habían topado. Era un completo misterio con respecto al origen de Dios, dejando vacía la autoridad del guerrero. Era cierto que la mayor parte de la mitología y la tradición podían ser retorcidas y enrevesadas, pero todavía no podía imaginarse cómo la mitología celta se fusionaba con Greco-Héctor. Entonces la golpeó. Boban, un campeón mayor. Ella rechinó los dientes ante la pura imprudencia del pensamiento posterior. No, no él. Nunca él. Erika acunó su cabeza consternada, pero si entregaba el Gorgoneón en manos del comité, ¿qué podrían hacer contra un dios maligno que Godou no había logrado mejorar? Milady, te ves pálida, se preocupó Ariana. Deténgase. Pensar. ¿Qué otros recursos existen? Si el origen del dios del acero no se podía discernir con su propia lógica, ¿qué hay de lo divino?
Y Meniko, el Witenagamot, enumeró. No, está bien. Erika se mordió los labios antes de tomar una decisión. Escucha, Ana. Necesito que... Gracias por leer. Próxima actualización. Destino más allá de la puerta. Patreon. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 12. Baluarte de serpientes y acero. Parte 2. Hubo un silencio preñado después de que las palabras escaparan de la boca de Arturia, pero esto no tenía nada que ver con nadie más que con Shirou, cuyo semblante parpadeó en el centro de atención. ¿Eres espada? Shirou repitió, tragando con dificultad. No se sorprendió en absoluto de que su maestro supiera el nombre de Caliburn por el ciclo de sueños que ella debe haber brillado de él, pero referirse específicamente a él como el de ella con el rostro de saber le dificultaba mantener la compostura neutral. Arturia no respondió. En cambio, permaneció como estaba con Caliburn sostenido horizontalmente con ambas manos. Había una luz vidriosa en sus ojos, su atención cautivada por el suave brillo dorado sobre el acero de Caliburn. Arturia. Shirou volvió a intentar una respuesta, pero fue en vano. Solo podía mirar en silencio, mientras Arturia deslizaba muy lentamente su agarre desde la base de la espada hasta el pomo donde ahora sostenía la empuñadura con dos palmas. Ella se estremeció, un temblor recorrió su cuerpo arriba y abajo hasta que se asentó con ella moviendo su mirada en blanco únicamente hacia él. La forma en que se puso de pie, la forma en que ella lo miraba. Había una especie de reconocimiento en todo eso que hizo que las entrañas de Shirou se retorcieran en un doloroso nudo que alcanzó su cenit con dos simples palabras. Bienvenido a casa, susurró con cariño. Sus ojos se dilataron, su respiración se aceleró inconscientemente mientras las dos palabras se repetían una y otra vez en su mente. No fue su imaginación. Esas palabras, realmente las había dicho. Cuando su cabeza se inclinó hacia ella para verificar, sus ojos buscando, esperando, anhelando, todo lo que obtuvo a cambio fue una cosa. Una sonrisa agridulce. Ese saber. No notó el quebramiento en su voz, ni la forma en que inestablemente extendió sus manos hacia ella. La sonrisa continuó, pero tan rápido como sucedió, terminó abruptamente. Arturia se derrumbó, su cuerpo se tambaleó hacia adelante, para ser atrapada en el agarre de Shirou. Por su parte, Shirou sintió que su compostura colgaba en ascuas mientras inspeccionaba apresuradamente a la chica que tenía delante. Los ojos de Arturia se habían cerrado, su respiración se escapaba en suaves respiraciones. El aura que la rodeaba se había desvanecido, retrocediendo hacia la espada de Caliburn, que zumbaba contenta en su mano. Era casi discreto en la forma en que actuaba como si fuera una espada ordinaria, pero este era el menor de los dilemas de Shirou. Con Arturia en su agarre, había verificado una y otra vez que ella era humana. ¿Era ella su saber o no? No había un núcleo mágico dentro de ella, ni tenía ninguna asociación con la hechicería. Era perfectamente normal a todas luces, sin importar cuán duro la inspeccionara Shirou. ¿Qué acababa de pasar entonces? ¿Fue todo una coincidencia? Un ciclo de sueños lúcidos que hizo que Arturia murmurara usando a Caliburn como catalizador. Su actual estado de inconsciencia significaba que era una posibilidad, y esto llenó a Shirou de una sensación de amargura. Conocía demasiado bien el sentimiento de decepción como para poner todas sus esperanzas en una sola canasta. Cuando Arturia despertara, sin importar qué, no se permitiría revelar nada por temor a que todo se convirtiera en otra gran decepción. Él lo investigaría por su cuenta. El sube y baja de las emociones era difícil de soportar. Honestamente, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportar todo esto, y mucho menos suprimir la duda de que su milagro prometido aún no había ocurrido a pesar de llegar al final de su viaje y morir. Suficiente, se reprendió a sí mismo. Mirando los rasgos inconscientes de Arturia, apartó unos cuantos mechones de su cabello de su rostro y con cuidado la cargó en una carga nupcial. Todo el tiempo, su agarre alrededor de Caliburn no cedió, dejando a Shirou sin otra opción que inclinarlo de manera que descansara sobre el estómago de Arturia, mientras la llevaba de regreso a su habitación. Ahora que...
murmuró para sí mismo mientras metía a Arturi en sus sábanas. Eso es todo, terminó respondiendo Atenea. Casi había olvidado que ella había estado presente desde el principio. Sin embargo, no fue completamente su culpa. Sus emociones habían sacado lo mejor de él, y no ayudó que Athena se hubiera quedado en silencio una vez que Caliburn hizo su aparición hasta ahora. Eso es todo, repitió, mirando de nuevo a Atenea que estaba tranquilamente junto a la puerta. Por cierto. Athena sintió, sus pies la llevaron hacia adelante para inspeccionar a Caliburn con aire sombrío. Ella resopló con confusión frustrada un segundo después, pero luego elaboró por su bien. Ya le has otorgado el poder a la chica. Su cuerpo solo necesitará tiempo para adaptarse. Teniendo en cuenta lo frágiles que pueden ser los humanos, es posible que no se despierte hasta mañana por la mañana. En cualquier caso, la autoridad hará el resto, así que tú no deberías preocuparte por entrenarla para que lo use. No es que te lo aconseje. Como puedes ver en Campione, a la mayoría de las autoridades no les va bien con los daños colaterales, y a la chica parece importarle mucho la vida humana. La explicación era razonable y simple de seguir, pero aún así hizo que Shirou frunciera el ceño en cierta línea. Este ajuste del que hablaste, es peligroso. Athena reflexionó sobre la pregunta con el rostro en blanco. Ella lo miraba como si la respuesta fuera obvia, pero sus rasgos severos lo decían todo. En la era de antaño, el hecho de que los humanos no se adapten a la autoridad de Dios conduce a la muerte. No intentes quitar la espada ahora. Puede que nuestra pupila sea una niña pequeña, pero si puede forjar una conexión entre dioses como nosotros, entonces una autoridad no debería ser un problema. Shirou suspiró, haciendo una pausa en sus acciones para despedir por la fuerza a Caliburn después de que Athena se dio cuenta. Su preocupación no pudo evitar traspasarlo, un aire de inquietud se extendió sobre él. Athena tarareó, la forma en que lo miró se volvió extraña. ¿Tienes la intención de acostarte con ella? Ella soltó bruscamente. Han pasado siglos desde el nacimiento de cualquier nuevo de mi Dios. Le dio a Athena una mirada inexpresiva, eligiendo no dignarse la pregunta con una respuesta a pesar de que su ojo temblaba incesantemente. ¿Está tan mal estar solo preocupado? Preguntó en su lugar. Tu amabilidad hacia los humanos, en particular hacia nuestra pupila, corre paralela a la forma en que mi propio padre y mis tíos tratan a sus amantes. Primero seduces con palabras y acciones melosas, y luego participas de la pureza de la doncella para otorgar esencia a la carne mortal. Dios y el hombre mezcla, reforzando la longevidad de la doncella para incubar y engendrar el nacimiento de héroes divinos. Estás pensando demasiado. Esta diosa no solo piensa, sino que une el significado en la observación. La mirada en tus ojos en el dojo cuando la chica habló, parecías listo para devastar su tierna carne y esparcirla. Está bien, suficiente. Shirou intervino, pellizcándose el puente de la nariz y abandonando el tema a la fuerza. Solo detente. No soy como tu viejo. Él prefiere el título, gobernante de todo. Adjunte un grande a ese título e incluso puede ganarse un asiento honorario en el panteón. Athena bromeó rotundamente, pero dejó el asunto. Si ya terminaste de mimar a la chica, dios del acero, tal vez sea hora de que nos pongamos manos a la obra, ¿no? ¿Nos vamos? Entonces, ¿quién va a cuidar de ella y mimos? Siseó Athena de nuevo, frunciendo los labios. Tú deberías saber mejor que nadie que he establecido un límite sagrado alrededor de la mansión. Es el lugar más seguro en el que puede quedarse sin nuestra presencia, a menos que tengas la intención de traerla ahora mismo. No, Shirou se encontró cediendo, pero honestamente, todavía estaba nervioso. Es solo, porque uno de nosotros no puede quedarse atrás con ella. ¿Sabes cómo se siente mi Gorgonía? ¿Crees que si te quedas y yo me voy, podré luchar contra un campeón por mi cuenta? Sin respuesta. Shirou sabía que se enfrentaba a un dios de la sabiduría. Sí, de hecho. No había duda de que Atenea era sabia, pero el primer error de Shirou fue dejar que un dios de la sabiduría hablara en primer lugar. Dudas y vacilas ante la maquinación de las sociedades mágicas que pueden apuntar a nuestro protegido, no. Athena iba directamente al grano aquí, con los brazos cruzados, los rasgos límpidos. Entonces, ¿por qué no tratar con ellos primero? Tómalos incluso bajo los pies.
La omnipotencia de los dioses se reduce en gran medida una vez que descienden de la leyenda, y como tal, hay un beneficio en anexar una comunidad mágica ya existente. El punto era lógico, y sin mucho margen para hilvanar. Gradualmente, los rasgos tensos de Chirou se iluminaron. Atenea siguió adelante. Podríamos usar las manos y los pies adicionales y, además, incluso presentarle a la niña el aspecto sobrenatural en un entorno controlado. Usando los recursos de la organización, podemos extender una red más amplia para localizar a mi Gorgonía y, al mismo tiempo, crear una base de mando para el futuro. Esfuerzos. Esto también eliminaría la necesidad de limitar constantemente a nuestra pupila a su propia morada. Dale un estilo de vida normal si es posible. El último punto prácticamente rompió gran parte de las defensas de Chirou. Tú, tienes mucho sentido aquí. Entonces estamos de acuerdo. Shiro asintió tentativamente, y esto fue todo lo que necesitó. Atena no le dio mucho tiempo para reconsiderar, cuando chasqueó los dedos y los dos se encontraron flotando en el aire sobre una estación de metro. Arturia se quedó sola, y esta vez Chirou no tuvo muchos reparos. Teniendo en cuenta que él y Atena estaban a punto de asaltar la principal organización en Japón que podría tratar de hacerle daño, su falta de preocupación estaba justificada. También lo fue su determinación. ¿Dónde estamos? Shirou preguntó, mirando alrededor al bullicioso paisaje urbano. Cerca de Tokio, en un distrito suburbano llamado Prefectura de Shinjuku, respondió Atena sin volverse hacia Shirou. He descendido por más tiempo que tú, y he tenido el tiempo y los medios para explorar la sociedad mágica de Japón con su base en un museo. Se llaman el Comité de Compilación de Historia. Shiro asintió mientras escuchaba, preparándose para una batalla decisiva que solo hizo que Atena hiciera una mueca cuando sintió la magnitud de las autoridades que se gestaban debajo de la superficie del aura de Chirou. ¿Crees que nos enfrentamos a un dios o a un dios asesino? Ella reprendió a modo de advertencia. Shirou frunció el ceño, interrumpiendo su concentración en las proyecciones que tenía en mente. ¿Qué quieres decir? Tu ignorancia se desangra otra vez. Atena se giró y lo miró fijamente a los ojos. Su pequeña estatura no quitaba la gravedad de la presencia que exudaba. Somos dioses. Ellos son humanos. Tu precaución contra ellos es irritante, ya que no te das cuenta del mayor peligro en el que ya estamos. ¿Qué peligro? Atena suspiró, dándose cuenta de que cualquier dolencia que afectara la comprensión del mundo de Chirou como un dios maligno era más grave de lo que había supuesto. No dije esto antes, pero deberías pensarlo 2 veces antes de usar tus autoridades que vinculan con otros, murmuró antes de mirarlo. ¿Vas a ir al grano? Shirou se rascó la nuca. Dioses y campeones, dijo Atenea sin rodeos. Seguramente vendrán, y son en los que deberías concentrarte por la seguridad de nuestra maestra en lugar de los humanos. Como diosa de la Madre Tierra, puedo sentir su presencia acercándose. Solo será cuestión de tiempo. Dije esto antes, pero tu descenso al mundo mortal se sintió por todas partes. Tus autoridades solo empeoran las cosas. Atena levantó una mano antes de que Chirou pudiera pronunciar una palabra. Estaba explicando y le entendería el significado. ¿Quién es el enemigo más renombrado de Héctor? Ella preguntó abruptamente. ¿Qué tiene que ver Héctor con todo esto? Él respondió de vuelta. Atena ignoró la pregunta e hizo otra propia. ¿Quiénes son los enemigos de Aquiles? Shirou suspiró, permitiendo que Atena continuara. Ella llegaría a su punto, seguramente. La tuya es una leyenda engañosa, dios del acero, frunció el ceño Atena cuando notó su actitud. Puedes llamarme Chirou, respondió Chirou distraídamente. Una extraña expresión cruzó los rasgos de Atena ante la absoluta falta de información que podía deducir del nombre. No era la primera vez que lo escuchaba, pero seguía siendo lo mismo. Chirou entonces. En cualquier caso, Atenea se mostró escéptica. En su mente, tenía que haber una explicación para la raíz del origen de Chirou. Los dioses pueden tener muchas facetas, y Chirou no debería ser diferente. Un misterio. Atena siempre adoró este tipo de problemas. No, maldita sea. Se estaba distrayendo. Atena volvió al tema. Tus autoridades vinculadas al dominio de otros atraen la atención de los dioses, reveló, lo que provocó que Chirou se pusiera rígido.
¿Quién es el enemigo más renombrado de Héctor, sino la ira de Aquiles? ¿Quiénes son los enemigos de Aquiles, sino la orgullosa guerrera reina de las Amazonas y sus enemigos vencidos? Atenea declaró. Incluso ahora, con el uso previo de sus autoridades, si Aquiles, Héctor o cualquier persona relacionada con ellos desciende, vendrán directamente a usted y al maestro. La boca de Shirou se cerró con fuerza. Entendió lo que Atena estaba diciendo ahora. Definitivamente entendió. Ahora concéntrate, se relajó Atena, al ver que lo lograba, y dejando una nota mental para relacionar problemas con Arturi en el futuro para que los tomara en serio. Puede que ni siquiera necesites usar ninguna autoridad aquí. Con su pieza dicha, Atena hizo un gesto hacia el Museo de Cultura Japonesa al final de la calle. Este era su destino. Flotando desde el cielo, aterrizó en la calle antes de hacer un gesto con la mano y producir una ola invisible de magia que abarcó toda el área. Los humanos comunes y las personas no relacionadas con lo sobrenatural comenzaron a despejar el área de inmediato, con la aprobación de Shirou. Dejándose caer al lado de Atena, Shirou pudo ver el pánico sangrando sobre los miembros del Comité de Compilación de Historia de Dioses Herejes. Exclamaron antes de hacer sonar una especie de alarma que hizo que toda la organización se conmocionara. Shirou se preparó, esperando todo tipo de magia y ataques misteriosos, pero se disgustó por la despreocupación de Atena. Sin oponer ningún tipo de defensa, Atena caminó tranquilamente hacia adelante, la gente frente a ellos se separó y no se atrevió a acercarse. Torpemente, la siguió por detrás solo para notar el brevísimo destello de una sonrisa que ella le dirigió. Esto no es lo que esperaba, dijo rotundamente. Demasiado fácil, ¿no? Atena miró a un par de miembros del comité durante medio segundo más de lo habitual y los vio caer al suelo sin aliento. La mayoría ni siquiera se molesta en luchar porque saben que es inútil. ¿Quién se atrevería a atacarnos de la chusma común? Son los jefes de la organización y sus haces los que realmente tienen una columna vertebral. ¿Lo ves ahora? ¿Cómo es innecesaria su precaución contra estas sociedades ocultas? Shiro estaba incrédulo. Como dije antes, reflexionó Atena. La magia humana se deriva de la autoridad prestada de los dioses. Su poder no es verdaderamente propio, y contra un dios con control total sobre su autoridad, la magia humana es prácticamente inútil. Aunque, reconozco que pueden representar un peligro para nuestra sala, ha recibido suficientes incentivos, pero esto cambiará después de esta noche, ¿no? Él no respondió. No necesitaba hacerlo para expresar su acuerdo inquebrantable. Una sonrisa tiró de los labios de Atena, pero pronto se concentró. Entrando directamente al edificio sin oposición, Shiro y Atena finalmente llegaron a una sala central donde varios ancianos estaban detrás de muchos practicantes de magia entrenados. La cautela en los ojos de los ancianos era descaradamente obvia, pero para Shirou, estaba más interesado en la chica que sostenía con fuerza una espada envainada. La chica era hermosa con un largo cabello negro como la seda que se extendía por su espalda, que contrastaba con el rojo de sus ojos. Su figura tenía forma de reloj de arena, senos grandes, caderas anchas y cintura delgada. Llevaba un uniforme de marinero rojo y blanco perteneciente a algún colegio privado de la zona. Los ojos de Shirou se entrecerraron cuando el arma que sostenía la chica sonó en su presencia. No me pongas a prueba, dios del acero. Deja ir a esta chica. Una voz sonó en la mente de Shirou antes de desaparecer cuando la niña cubrió cuidadosamente la espada envainada con un paño sagrado. Shirou frunció el ceño, mirando a Atena para ver si había escuchado el mismo mensaje, pero no había señales de ningún tipo. Su atención pronto volvió a centrarse en los ancianos, cuando uno de ellos audazmente dio un paso adelante. Por favor, indiquen sus asuntos, estimados dioses, dijo uno de los ancianos. Una mujer con rasgos similares a la chica con la espada. Atenea se adelantó y ocupó el centro del escenario. Sin incitarlo, Shirou actuó como elemento disuasorio para cualquiera lo suficientemente valiente como para actuar. Perfecto. Directo al grano entonces, Atena se aclaró la garganta y endureció sus rasgos. Enviar. Su voz resonó con la autoridad divina, doblando las rodillas de los que estaban más cerca de ella. Sobre nuestros cadáveres. Un anciano marchito con rasgos feroces y una barba suelta frunció el ceño en señal de protesta. Así sea, fue la única respuesta.
Los ojos del anciano se abrieron antes de retroceder rápidamente cuando notó que Athena apareció de repente a su lado. Sin embargo, ya era demasiado tarde, un solo dedo presionando sobre el esternón del anciano. Porque soy la diosa patrona de las serpientes, soberana de su dominio. Tu voluntad para resistir, tu cuerpo para constreñir. Escucha el decreto de esta diosa, y petrifica envuelto en una tumba de piedra. Athena habló palabra por palabra bajo los ojos horrorizados de quienes la rodeaban. Desde el esternón del anciano, una fría roca gris comenzó a rodearlo por completo, arrastrándose rápidamente por su cuerpo y congelando en su rostro una expresión de desesperación. Ahora para el resto de ustedes, Athena dirigió su atención al siguiente. Nunca había tenido la intención de razonar con estas personas desde el principio. Lo que ella quería eran los recursos de la organización, no personas con la capacidad de reunir a los rangos inferiores. Claro, a largo plazo era mejor si los ayudaban voluntariamente, pero ella podía sentir su falta de voluntad desde el principio. Tramarían una resistencia y la obligarían a esforzarse más. No valía la pena. Además, al reunir a todas las personas importantes aquí de una vez, fue bastante conveniente. ¿Estás loco? Estimado Dios, por favor reconsidera. Los miembros comenzaron a retroceder, las familias nobles que componían el núcleo del comité temblaban de alarma. Sus esfuerzos fueron inútiles. Toda una barricada de espadas sin nombre enjauló a todos a pesar de la cara que estaba haciendo Shirou. Ya había vivido una vida persiguiendo sus ideales, y aunque no los descartó, amor y una promesa era todo lo que le quedaba. Aún así, esto le dejó un mal sabor de boca. No están muertos si eso es lo que te preocupa. Simplemente los estoy preservando. Athena puso los ojos en blanco mientras las facciones de Shirou se suavizaban ante la admisión. Sin embargo, un destello de culpa cruzó su rostro un segundo después, ya que sabía que Athena pronto se daría cuenta de lo que acababa de hacer. Honestamente, Gods of Estel y su sentido de la justicia. Athena resopló, permaneciendo ignorante de las expresiones cambiantes de Shirou, mientras empujaba tranquilamente a las personas aterrorizadas a su alrededor y las convertía a todas en piedra. Fue aquí cuando Athena se congeló, mirando tontamente un hueco en la jaula de espadas, que estaba destinada a atrapar a todos. La tensión repentina hizo que Shirou intentara mantener la compostura y justificar sus acciones. Dejar ir a una persona no debería haber sido tan malo, ¿verdad? No había necesidad de provocar la ira de otro dios, pero la forma en que Athena lo miraba con el ceño fruncido decía lo contrario. Dejaste escapar a uno, lo acusó, girándose hacia él. Cerró los ojos y usó Spirit Vision para evaluar al que se escapó. La pura indignación que dirigió a Shirou un segundo después hizo que el dios maligno se estremeciera. Peor, era el que llevaba el olor de otro dios. Esta diosa no puede creerlo. Ella era una Hime Miko, podríamos haberla usado como palanca para quien le otorgó una autoridad. Gruñendo, Athena se volvió acusadoramente hacia su compañero. Shirou tuvo la decencia de sonrojarse, pero tampoco pidió perdón. Solo lamentó saber que Athena no estaba matando a las personas frente a ella demasiado tarde. Athena respiró hondo para calmarse. Héroes, y por supuesto, la que escapó fue una doncella, se burló. Atenea reafirmó una de sus antiguas creencias. Los dioses del acero serían protectores mocosos y caballeros blancos si no fuera por la maldición de la locura. La incomodidad actual de Shirou hablaba por sí misma, pero supuso que había un tipo de apelación. Todas las leyendas tenían bellas doncellas de gran renombre y belleza que se enamoraban del aspirante a héroe. Afrodita siempre había sido una tonta para eso, pensó Atenea antes de sobresaltarse de repente. Athena se estremeció, sus sentidos divinos variaron cuidadosamente más allá de las islas de Japón solo para estar segura cuando se dio cuenta. Era la primera vez que usaba sus autoridades en mucho tiempo, y puede tener sus propias consecuencias. Tal como le había explicado a Shirou, y su uso de las autoridades con vínculos con otros dioses, su presencia seguramente despertaría el interés de sus compatriotas si alguno de ellos descendiera de su mito. Ahora se estaba volviendo paranoica. Afrodita no era alguien con quien quisiera fraternizar de nuevo. Su origen estaba relacionado con Venus, lo que en Roma la vinculaba a un dios del acero, pero lo peor de todo Ishtar. Ese epíteto era veneno incompetente.
Athena se estremeció, subconscientemente suprimiendo su aura aún más a la de un humano. Por supuesto, no había garantía de que algún miembro de su panteón hubiera descendido en la era, pero no era un riesgo que quisiera correr hasta que fuera lo suficientemente fuerte para manejarlo. Preferiría morir que ser menospreciada por Afrodita, por ser más débil que una diosa del amor en su estado actual. Será mejor que no dejes que otro se escape. Athena frunció el ceño a Shirou antes de aumentar su ritmo para petrificar al resto. Después de resolver esta tarea, tendrían que ver cómo funcionaría la administración como los nuevos líderes de facto de esta organización. Athena frunció el ceño, mirando con ojos de juicio a Shirou cuando entendió que no sería de ayuda en este campo. Esto iba a llevar más tiempo de lo que pensaba. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. T-Pops, Leaure Divan Boté. Es un capítulo más corto, pero tengo otra actualización de la historia que saldrá en menos de 2 días. Es un poco demasiado difícil hacer 2 actualizaciones grandes consecutivamente. Próxima actualización. Fate in Time Chalde Alternative Records, 5 o 6 de noviembre de 2021. Patreon.com// Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z